Saludos mis hermanos y mis grandes amigos, Dios les bendiga. Estoy contento de poder estar de nuevo con ustedes para compartir algunas cosas siempre de la Biblia. Esta vez estoy tratando de llegar a todos aquellos que ven y oyen mis videos, pero en especial pensando en que pueda haber una persona nueva. Y entonces quiero compartir algo que ya he compartido alguna vez, pero que creo que la palabra de Dios debe ser repetida constantemente. Muchos predicadores, un predicador, por ejemplo, habla de que el Señor Jesucristo va a venir muy pronto y presenta aspectos respecto a la segunda venida. Pero luego tenemos otro predicador que viene y habla de lo mismo, pero un enfoque distinto, con experiencias distintas. Ahora, en mi caso, lo que quiero es presentarles cómo estudiar la Biblia. Es sencillo, ¿no es cierto? Ya he hablado de esto creo que 2 o 3 veces, me parece. Entonces, pensando en que haya una persona que posiblemente es nuevo en el conocimiento de las Escrituras. He estado conversando con un buen amigo, es mi pariente, y yo espero que esto también llegue a él. Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es recordar lo que dice el apóstol Santiago. Santiago, en su capítulo 1 y el verso 5, él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está. Lo primero que tiene que hacer es pedirle sabiduría a Dios. Por supuesto, debe haber también un buen guía que le instruya, pero posiblemente estás solo y quieres entrarte sin que alguien esté monitoreando lo que vas a hacer. Bien, por otro lado, en Juan capítulo 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y saben, amigos, esto que estoy diciendo es muy real. En el Antiguo Testamento y a través de la historia hemos encontrado personas que han estado buscando la verdad y la han encontrado. Y ese es mi caso también. Porque es, es cierto, si bien es cierto, yo nací en una cuna de católicos, pero en mi corazón yo quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso cuando yo me encontré con la palabra de Dios, cuando alguien puso en mis manos una Santa Biblia, y empecé a leer y empecé a entender las Escrituras, yo me dije: ¿cómo es posible que esto no llegó mucho más antes a mí? Me consolé pensando en que gracias a Dios que sí llegó. Así que cuando tienes en tu corazón, vamos a decir, ese gusanito que está ahí mordiendo, que tienes en tu corazón el deseo de saber más y profundizar más de quién es ese Dios que creó todo, Dios se encarga. De una forma u otra, Dios se encarga. Así que es el Espíritu Santo el que guía a toda la verdad. Vamos a mirar algunos principios. El principio número 1 del estudio bíblico. Lo primero es que debes orar. De paso, ya yo he orado. He orado con la finalidad de entrar al estudio. Y he orado quizás no dentro de lo que estoy haciendo, porque
para no tomar tiempo aquí, pero uno de los principios importantes es que antes que vayas al estudio de la Biblia, debes orar para que el Espíritu Santo te guíe mientras estudias y buscas la verdad. Tienes que orar. Así que en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13, vamos a mirar este pasaje. Voy a leerlo. 1 Corintios, capítulo 2, y el verso 13. Dice así la Escritura: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es como vamos a estudiar. De modo que este es un principio: orar antes de entrarte en abrir este libro. Porque si bien es cierto, es tinta y papel, también es cierto que es la palabra de Dios escrita. Porque la palabra de Dios fue escrita, es decir, no dictada, sino inspirada al hombre. Y los profetas se encargaron de escribir lo que ellos recibieron en sus propias palabras. Y como esto fue inspirado, por supuesto, como la palabra de Dios fue inspirada, entonces ninguno de los profetas contradice al otro. Si encuentras algo que parece contradecir, te darás cuenta que estás equivocado. No se contradice. La Escritura no se contradice. Y los grandes pleitos entre creyentes surgen de esas cosas que están allí escritas y que parecen decir una cosa y que realmente no es lo que está tratando de decir la Biblia. Voy a darte un ejemplo. Cuando la Escritura dice en Colosenses 2:14, solo para darte un ejemplo, te voy a presentar aquí un texto controversial. Colosenses 2:14, que dice así, vamos a ver, 16 voy a leer. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Y tú qué sabes, yo soy un adventista, guardo el sábado, séptimo día, y entonces alguien viene y dice, mire, ya ve, aquí nadie critique eso. Ve, porque no sabes lo que está pasando, lo que la Biblia está señalando aquí. Si usas la correcta hermenéutica, te vas a dar cuenta que no está contradiciendo lo que Jesús mismo dijo. Cuando él, Marcos 2, 27 y 28, él dice, voy a leer el texto porque es mejor. Él dice que es Señor del sábado. Entonces dice así: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él es Señor del sábado. Entonces, ¿por qué Pablo viene a decir aquí, nadie juzgue en comida y bebida en días de fiesta, lunas nuevas y sábados? Porque hubo sábados ceremoniales. Ese es el punto. Entonces, comidas y bebidas, todo eso tenía que ver con la ceremonia, no con el séptimo día sábado.
Bien, esto es aplicando la hermenéutica, dejando que la escritura responda. Y me vas a decir, ¿y dónde está eso? Bueno, Levítico 23. En el capítulo 23 vas a encontrar todo eso. Las fiestas de las cabañas, de las trompetas, en fin, esas fiestas. Cuando caía una fiesta de esas, todos los días eran sábados. Nadie trabajaba, era sábado, porque la palabra sábado quiere decir descanso. Bueno, me estoy yendo en eso, pero es porque yo quiero que quede claro esto, ¿verdad? Debes orar. El segundo principio bíblico en el estudio de la Biblia. Para el estudio bíblico debes usar el método que te permita o le permita al Espíritu Santo guiarte y enseñarte la verdad. Y entonces vas a comparar las escrituras con escrituras, o sea, un texto bíblico con otro texto bíblico del mismo tema, para que tú puedas saber acerca de lo que está sucediendo. Cuando estudio con algunas personas, a veces hago esta pregunta. Y voy al del libro de Génesis, capítulo 12, verso 28. Mira, aquí hay un texto que dice, esa es la historia, eso está en la historia de Jacob, cuando él huyó de la casa de sus padres porque había engañado a su hermano, más bien a su padre, y de esa manera él obtuvo la bendición que le correspondía a Esaú por ser su hermano mayor, pero que él se apropió. Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, pero como quiera fue un engaño. Ahora que Jacob supo a través de su madre que su hermano quería matarlo, entonces él huyó a la casa de su tío Labán, y cuando él iba en su primer día de caminata, él descansó, puso una piedra, y cuando uno tiene sueño, no importa qué pone de cabecera, se duerme. Él tuvo un sueño, y en ese sueño, él vio una escalera. Entonces, resulta que yo creo que te di la cita equivocada. Es capítulo 28. Capítulo 28 y el verso 12. O sea, tenía que ver con el 12, pero no el capítulo, sino el versículo. Bien, y vio, dice, en un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían, descendían por ella. Entonces, la pregunta que hago es esta: ¿qué representa la escalera? Ahora, tú que has leído las escrituras, de inmediato dice, bueno, yo pienso que sería Jesús. Ok, piensas, pero cuando te dicen, bueno, pruébelo con la Biblia, ahí es donde está el asunto. Entonces, es allí donde se necesita una concordancia, ¿verdad? O que sepas bien conocer cómo se interpretan las escrituras. Entonces vamos y descubrimos en el Nuevo Testamento que representa la escalera que vio Jacob, que unía el cielo con la tierra. Entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el último versículo de ese capítulo, que es el versículo 51, dice así. Esto se lo dijo a Natanael. Le dice, de cierto te digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Él es la
escalera que une el cielo con la tierra. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Él es el que vino para permitir que el hombre pudiera, a través de su gracia y su ministerio de salvación, ir al cielo. Así es, entonces, vamos a aquí cerrar para no hacer largo esta parte, y te voy a hacer varios estudios sobre esto. Entonces, en conclusiones finales sobre esto, vas a notar que el Espíritu Santo te guiará a la verdad. No te dirá la verdad. Necesitas una guía, alguien que te ayude también. Eso implica que tú no conoces el camino. Tu razonamiento humano no es suficiente. Alguien tiene que guiarte, alguien tiene que ayudarte. Y eso es lo que hacemos. Si Dios está guiando tus pasos, entonces esto que estoy compartiendo contigo es para que Dios te guíe y te lleve por el camino correcto. ¿Ves? Entonces vas a notar que el Espíritu Santo, entonces, va a usar a alguien para guiarte a la verdad. Es enseñarte cuando tú comparas escritura con escritura. Y entonces así vas a encontrar la verdad. Te dejo aquí para luego en un próximo, rapidito te voy a dar en otros minutos cómo se hace esta tarea. Dios te bendiga. Y vamos a dejar pendiente 1 Corintios 2:13, donde vamos a buscar qué es lo que pasa allí.